¿Cómo están? Buenos días, licenciada. Buenos días, licenciada. Frío. Siguen uniéndose sus compañeros. Vamos a esperar un par de minutos antes de empezar. Normalmente esta parte teórica yo la divido en varias clases porque es pesado ver la teoría, ¿no? Entonces lo vamos a hacer poco a poco, es decir, para que no se cansen, probablemente nos vayamos más temprano. Terminemos la clase más temprano para que no sea tan pesado, ¿no? Para que no se aburran tanto, no se duerman, entonces lo vamos a dividir en varias clases. Acaba de llegarme una citación. A ver, pues voy a ver si puedo descargar para mostrarles. Ya saben, ya les dije la anterior, una de las anteriores clases, ya les había dicho que al finalizar, casi al finalizar la clase, nosotros vamos a sacar una captura de pantalla con cámaras abiertas para documentar que se ha pasado la clase. Entonces, yo necesito hacer esa documentación, nos piden un informe, yo tengo las capturas de pantalla de todas las clases que paso. Entonces, les ruego, por favor, habiliten su cámara en el momento que yo les diga. Tienen todavía, como su compañero dice, 5 minutos para ponerse guapos. Así que aprovechen mientras estamos empezando y organizándonos para empezar, para que ustedes no estén en sus camitas y no estén bien arregladitos para salir en la captura que ha pasado aquí. Bien. ¿Qué están diciendo? Creo que en el grupo de 210 estaban hablando. Bueno. El primer punto un ratito, por favor, esto es importante. Ya, les decía, el primer tema, como ya habíamos visto la anterior clase, el primer tema habla de las normas, del marco normativo, habla de la hipótesis, habla de los principios y procedimientos contables. El primer punto de este primer tema hace referencia al marco normativo para la información financiera en Bolivia. Este marco normativo está en base a lo que nosotros vemos o tomamos en cuenta según la resolución número 2 del del Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad. ¿Sí? ¿Saben? Cuando
aparecen muchos, me aparece el mensaje acá de admitir, admitir, admitir y me distraen ustedes. Ah, ya. Sí, bueno, habían estado sus ayudantes aquí y tenemos que fijar o tienen que fijar su ayudantía. Entonces, les doy la palabra a sus ayudantes. Voy a dejar de compartir un ratito. Me había olvidado de ustedes, chicos. Licenciado, buenos días compañeros. Bien. ¿Me escuchan? Buenos días, compañeros. Dicen, hemos fijado dos alternativas de horario, que son los días jueves a las 2 de la tarde. Bien. A ver, Mariana, por si acaso, para los que ven su pantalla, su ayudante es Mariana Flores. ¿Sí? Y bueno, como está con otro nombre, hay que aclarar que el nombre correcto es Mariana Flores. Y Josué Condori. Este lo cambio, Liz. Ya. Bien. Se lo anotaré. Por favor, licenciado, es que ahorita estoy en clases. No tengo compu a la mano. Ya, licenciada, yo le voy a continuar. Hemos fijado, licenciada, dos horarios para que puedan elegir. El día sábado a las 10 de la mañana sería una opción, y el día jueves a las 2 de la tarde. Una de las dos opciones, licenciada. El jueves. A las 2 de la tarde. Un ratito. Y viernes, sábado a las 10 o 9:15, licenciada. 9:15 haciendo yo, pero Mariana ha dicho 10. ¿Pueden ser diferentes horarios de los grupos, dicen, o el mismo horario siempre de los dos grupos? Yo preferiría el mismo, aunque si no se puede, bueno, en otro horario, no hay problema. Ustedes están viendo ahí. Ya. Entonces vamos a poner por opciones y ustedes luego van a ver, ¿no? Jueves. Ya están votando los chicos en el chat. Hubiera sido más fácil. Creo yo que es más fácil hacer una votación para que sea más rápido, incluso. Sí, ¿No, dicen, ¿no opinan? O sea, por favor, no voten, chicos, porque no se han creado votaciones. Miren, en esta asignatura nunca he creado una votación. En la otra tengo un montón para elegir. Bueno, vamos a crear una votación. Sí, no se desesperen, estén tranquilos. Licenciada, son muchos, 140 yo voy a llegar. Sí, por eso mismo les decía, son un montón. Y así son un montón, yo no sé qué haremos. Van a entrar a las aulas, dicen. Con 120 se llenaba la aula, ¿no, dicen? Sí. Ahora están 139. Bueno, ustedes más, pero... No quiere hacerme caso ya. A ver, vamos a crear una votación para que ustedes voten. A ver, léame el mensaje en el chat que dice otra opción. No sé qué dice. Sí, una opción más. Del grupo 1, licenciada, podría ser los días. Dame un momento, dicen, por favor. No, del grupo 2, ¿no? Ahora, del grupo 2, licenciada, puede ser los días, a ver, los días jueves a las 7:45 de la mañana. Ahorita está jueves a las 14:00, ¿no? Sí, y jueves a las 7:45, licenciada. Ya tenemos otra auxiliatura a esa hora, Lice. Sábado
a las 10. Sábado a las 10 era, ¿no? Entonces dice que ya tienen otra asignatura a esa hora. El jueves en la mañana, entonces... La tarde sería licenciada. Licenciada, los sábados creo que es 160, pero por favor. ¿Qué? Los sábados sería licenciada. Sábado, día lunes. Los sábados teníamos auxiliatura de 4:50. ¿Cuándo? Los sábados teníamos auxiliatura de 4:50 por la mañana. Ah, pero es de 4:50, es nada que ver, cuarto. No, es nada que ver. No importa. Licenciada, ¿no puede ser el día lunes? Porque el lunes solo por la tarde tenemos clases, por favor. Pero de 2:60 igual tenemos auxiliatura, yo creo. Ya, ni modo. Está bien, dicen los ya jueves a las 2 de la tarde. Jueves en la tarde está bien, Ya, licenciada. ahorita van a votar. ¿De acuerdo? Ahorita mismo van a votar ustedes. Voy a iniciar y votan esas dos opciones y listo. ¿Sí? Empiezan a votar. Les ha salido en su pantalla la votación. Voten. Más fácil contar así porque si no nos vamos a tardar contando. Bueno, si hay muchos problemas con choques, pues lo mejor es que la asistencia no valga nada, ¿no? Entonces no tienen que preocuparse de que tienen choques o cosas así. Entonces no hay ningún problema. ¿Sí? Van a tomar en cuenta las tareas que yo les doy y las tareas de sus ayudantes. ¿Está claro? Asistencia no vale, entonces no dice. No, que no valga. Si tienen tantos problemas, mejor es que no valga nada la asistencia. Y ellos verán qué priorizan. Si priorizan otra asignatura, otra ayudantía, o bueno, si tienen clases con otro docente, bueno, tienen que pasar clases con su docente, ¿no? Ya saben ustedes que todas las clases tienen que documentarlas, sacar captura de pantalla cuando pasen clases, decir cuántos han pasado, cuántos han participado. También tienen que decir para todas las prácticas que ustedes saquen cuántos han presentado sus prácticas, ¿no? De todos los que están, cuántos han presentado y cuántos participan en la clase. Eso tiene que estar en el informe, ¿sí? ¿Cuántos asisten a cada clase? 10. ¿Cuántos participan? 1. ¿No? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que documentar y presentar en su informe al final de la gestión. Todos los aspectos que tengan que ver con su asignatura, el link también tienen que informarlo, créense un link, una reunión recurrente y que pueda tener el mismo link. Y si no, el link de cada reunión ustedes tienen que presentar en su informe. Algún momento harán una auditoría al respecto y bueno, tiene que estar documentado. ¿Sí? Eso tomen en cuenta, por favor. Son 137 menos 3 serían 134 personas y solo 126 han votado. Supongo que el resto o está en otro lado y solo ha entrado a la clase por entrar y está grabando y se ha ido, o tal vez tienen choques o algo así, por eso ya nadie más ha votado. Sin embargo, bueno, yo voy a finalizar la votación, ya que no hay nadie más, uno más se ha aumentado. Entonces, bueno, pero yo creo que igual no cambia la gran cosa los resultados, porque ahorita les voy a mostrar los resultados. A ver, siguen ingresando sus compañeros, los que ingresan también pueden votar, así que son 129 votos de 135 que deberían votar. ¿Sí? 129 de 135, bueno, 6 que no quieren votar por alguna razón, no hay problema. Entonces finalizo, bueno, 130 ya han votado, 5 no quieren votar. No les interesa. Bueno, yo puedo ver quiénes han votado. Les comento que no he puesto en este caso el anonimato.
Así que yo puedo ver quiénes votan y quiénes no votan. Yo igual he votado, Alicia. Está bien, ustedes también pueden votar. Bueno, finalizo la votación y publico los resultados. Ahí ustedes pueden ver los resultados. ¿Ya? Por lo que ustedes están viendo jueves a las 2 de la tarde. ¿De acuerdo? Esa es la opción que ha ganado, por tanto, sus clases de ayudantía con ambos grupos son a las 2 de la tarde. No se olviden que solo este mes va a ser virtual, por tanto, ustedes tienen que hacer su solicitud de ambiente, como siempre se ha hecho, ¿sí? A la secretaría. Y le presentan a don Jorge para que les asigne un ambiente en ese horario. ¿De acuerdo? Está Sí, bien. licenciada. Entonces, jueves a las 2 y nos tiene que designar los grupos, licenciada. No, Licenciada, una ya les había- consulta. Sí, están diciendo que tienen auxiliatura a las 3. ¿De qué materia tienen auxiliatura? Los jueves a las 3 dice que tienen auxiliatura. Auxiliaturas. Chocan. Dice que es a las 4:30 su auxiliatura, pero no importa. Miren, si ustedes tienen auxiliatura a las 3, pueden pasar clases de 2:10 de 2 a, por decir algo, 3:15, se van a su otra ayudantía. Igual, la asistencia a sus ayudantías no va a valer. ¿Está bien? A ver, ya les había asignado sus ayudantes. Mariana, usted el anterior semestre estaba con el grupo 2, por tanto, ahora, si no me equivoco, le tocaría el grupo 1. Y está bien, licenciada. ¿Sí? Y Josué, el grupo 2. Está bien, licenciada. Muy bien. Ya están sus horarios de ayudantía. Muchas gracias. Dicen, la primera práctica, ¿cuándo va a salir? Ya saben de qué es la primera práctica, pueden estar preparándola y este viernes me han citado a una reunión, no voy a pasar clases, Entonces, pero pueden ustedes enviarme y pasar, no, más bien ustedes me envían sus prácticas y pueden publicarla el viernes, no hay problema, ya, está bien. Está bien, dicen. ¿ya? Ya. Ya, licenciada, gracias. Hasta luego, compañeros. Hasta luego, licenciada. Hasta luego, José. Hasta luego, Mariana. Hasta luego, dicen. Hasta luego, compañeros. Hasta luego, Josué, gracias, que les vaya bien. Bien. Ahora sí. Vamos a empezar con el marco normativo vigente en Bolivia. Les decía, está en base a la resolución número 2 del Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad. Eso significa CETENAC. Vamos a poner el... Esperen un ratito. Ya. CETENAC significa Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad, que es parte del CAUB, que es el Colegio de Auditores de Bolivia. El CETENAC se encarga de revisar y emitir normas, ¿no? Y andan revisando las normas y demás. El Consejo Técnico tiene una resolución del 2002, miren, ya son 10 años. El 2012 sacó esta resolución porque el gobierno se niega a adherirse a las normas internacionales de contabilidad o normas internacionales para la información financiera. Por tanto, en nuestro país están vigentes las 14 normas nacionales. Son estas 14 normas nacionales
que vemos acá en pantalla. Esas son las que están vigentes. Y esta resolución dice que en ausencia de norma local emitida por el CETENAC, pues se recurre a las normas internacionales de información financiera o a las normas internacionales de contabilidad. Vamos a hablar de cada una de estas normas nacionales para que ustedes tengan un conocimiento general, básico, pero es cultura general en contabilidad, ¿no? Tenemos que saber todo lo que tratan estas normas. Para eso, les había mostrado la anterior clase que tenemos el compendio de normas. Este es el último compendio de normas que ustedes pueden ver que es del año pasado, pero que si no tienen ese, no hay problema y ustedes consiguen uno anterior. Yo tengo otro que es anterior del 2014. Es lo mismo, ¿sí? Este es del 2014, es más gordito que este otro, ¿no? Este compendio de normas tiene de contabilidad y de auditoría. Y hay una variación en las normas de auditoría entre este y este, pero en contabilidad no hay variación. Entonces, no hay problema cuál ustedes consigan. Y si no pueden conseguir en físico, que esto lo venden en el Colegio de Auditores de Potosí, calle Tarija número 11, y si no pueden conseguir creo que costaba 100 bolivianos, pero les sirve para toda su carrera, ¿no? Ahora, si ustedes no pueden conseguir, no tengan lío, ya saben dónde encuentran toda la información ustedes. ¿Dónde encuentran toda la información? Biblioteca. En internet, ¿no? Sí. También Licenciada, tienen ahí todo. ¿puede repetir el nombre del libro, por favor? No logro escuchar por la señal. El nombre es Compendio de Normas de Contabilidad y Auditoría, ¿sí? Dice, incluye modelos de informes de estados financieros en base a las NIAs. Pero este compendio de normas es del 2021. Si encuentran uno del 2014, ya no incluye ese paquete de modelos de informes. ¿Sí? Pero este sí. De todas maneras, pueden encontrarlo en el Colegio de Auditores de Potosí. Calle Tarija número 11, si quieren en físico, y si no, está en internet. Pueden bajar. Bien, vamos a hablar de cada una de estas normas de contabilidad generalmente aceptadas en Bolivia. Este año yo he realizado la certificación en normas de contabilidad generalmente aceptadas en Bolivia. Certificación en el Colegio de Auditores. Creo que está por aquí mi certificado. Más bien, antes de que se pierda, voy a ver si es este. No es este. Miren, aquí está. Miren, cuando ustedes sean profesionales tienen que dedicarse a esto. Certificado en normas de contabilidad generalmente aceptadas en Bolivia. Y bueno, hay que estudiar toda la vida. Así que ustedes están empezando ahora y nunca terminen. Vamos a hablar de la norma de contabilidad número 1. Bueno, vamos a hablar de las 14 normas hoy día en forma muy general y resumida, ¿sí? Porque no se puede hablar de estas normas de manera amplia, si no, no terminaríamos nunca. Por tanto, solo aspectos generales. De todas maneras, de esta norma de contabilidad número 1, en una posterior clase vamos a hablar sobre los principios de contabilidad generalmente aceptados.
¿sí? Vamos a retomar esta norma porque es muy importante para nosotros hablar de los principios de contabilidad generalmente aceptados, que son básicos para ustedes. Pero la norma de contabilidad número 1, principios y normas técnico-contables generalmente aceptados para la preparación de estados financieros, se refiere a 3 aspectos. Hace referencia a qué se entiende por principio, porque los principios son guías, son reglas que direccionan el accionar del profesional contable. Y esta norma habla de 3 aspectos. El principio fundamental o postulado básico, que ustedes lo conocen, ya se lo han presentado en el anterior semestre, habla, ¿qué principio era ese del principio fundamental o postulado básico? ¿Se acuerdan? La equidad. La equidad. Habla además de los principios generales. Los principios generales son 13 principios generales, más el postulado básico son 14, ¿no? Entonces, esta primera norma hace referencia a esos principios y además a normas particulares. Les decía, en una posterior clase vamos a hablar de los principios de contabilidad generalmente aceptados, hablando del principio fundamental o postulado básico y de los principios generales. Pero ya no vamos a retomar o ya no vamos a considerar el segundo punto de esta norma o el capítulo 2 de esta norma que hace referencia a los principios y normas generalmente aceptados. Cuando hablamos de los principios y normas generalmente aceptados, se refieren a normas que son específicas para, por ejemplo, activos afectados a operaciones del objeto ordinario del negocio. Cuando hace referencia a cómo debemos contabilizar el dinero y otros bienes similares. Cuando se refiere a derechos crediticios contra terceros, es decir, cualquier partida por cobrar. Hace referencia a cómo debe contabilizarse las previsiones para quebrantos de deudores, ¿sí? También previsiones para descuentos y bonificaciones. Cómo debemos tomar en cuenta o cómo debemos registrar los bienes de cambio, es decir, los inventarios. Cómo debemos determinar el costo de los inventarios. Cómo debemos proceder cuando hablamos de empresas comerciales, de empresas industriales. Cómo debemos tomar en cuenta el registro para bienes de uso o activos fijos. También hace referencia a esta norma de contabilidad número 1 a cómo se registran. Por ejemplo, si hablamos de activos fijos, detalla exclusivamente cómo se deben registrar los edificios, los terrenos, qué costos adicionales tenemos que incluirlo dentro del... nosotros tenemos que hacer la tramitación para poner en regla el nombre o el derecho propietario de estos bienes. Y esos son costos adicionales que van a aumentar el costo del activo fijo. Entonces, esos aspectos considera esta norma 1, ¿no? Si hablamos también de otros activos, estamos hablando de cómo debemos registrar los activos intangibles. Nombra, por ejemplo, qué activos intangibles considera en esta norma. Por ejemplo, considera marcas de fábrica, fórmulas o patentes, si ustedes desean, que son costos por desarrollo de cualquier invento que tengan, digamos, en una empresa farmacéutica, el desarrollo, la investigación y desarrollo de un producto médico o producto farmacéutico, entonces es un activo intangible, ¿no? ¿Cuánto cuesta investigar por eso? Derechos de llave, y son derechos de autor, también tenemos que son activos intangibles, y en esta norma explica cómo debemos registrar. Gastos diferidos,
y otros, ¿no? También habla sobre, a ver, veremos cómo debemos tomar en cuenta los ingresos o utilidades diferidos, cómo debemos hablar o registrar el capital, las reservas y los resultados obtenidos por la empresa. Hace referencia a cómo deben considerarse los gastos o los resultados de la gestión, tomando en cuenta los gastos de venta, los gastos financieros, los gastos de administración, hace evaluación de contingencias, etcétera. Miren, habla de todo eso en la norma número 1. Normalmente, cuando hablamos de la norma 1, hablamos de principios de contabilidad generalmente aceptados en la norma 1. Eso nomás habla, no. Entonces, ustedes ahora ya saben que la norma 1 no solo habla de los principios de contabilidad generalmente aceptados, sino que además hace referencia a normas técnico-contables generalmente aceptadas en nuestro país que nos ayudan a registrar algunos bienes, nos ayudan a registrar algunos hechos, algunas transacciones, y nos dan pautas para hacer el registro de estas transacciones. Por ejemplo, les decía cómo debemos registrar un edificio, ¿no? ¿Qué debemos incorporar en el costo de ese edificio? ¿O qué debemos incorporar en el costo de los inventarios? De todo eso habla la norma de contabilidad número 1. Ahora, posteriormente vamos a desarrollar cada principio. Ustedes no sé si los han visto en la clase cada uno de estos principios o los tenían de tarea. ¿Qué han hecho? A ver, cuéntenme cómo hicieron el anterior semestre. ¿Les han explicado cada uno de los principios o les han dado tarea? Nadie dice nada. Nos dieron tarea, Lisa, y luego nos explicaron. Sí. Ya, muy bien, gracias. Bueno, ahora vamos a hablar de la norma de contabilidad número 2, tratamiento contable de hechos posteriores al cierre del ejercicio. Cuando hablamos del tratamiento contable de hechos posteriores al cierre del ejercicio, tenemos que tomar en cuenta dos aspectos. Primero, ¿sí? Cuando nosotros cerramos nuestra gestión, ¿cuándo se cierran las empresas comerciales? 31 de diciembre. 31 de diciembre. El 31 de diciembre. Muy bien. Cerramos nuestra gestión el 31 de diciembre, pero normalmente no tenemos listos para presentar los estados financieros a esa fecha. Entonces nos demoramos un poquito más en preparar los estados financieros. Yo recuerdo que teníamos que cambiar en el directorio del Colegio de Auditores. Hemos preparado lo más rápido posible y a fines del mes de enero se leyeron los estados financieros, ¿no? Pero normalmente lo que ocurre es que como para presentar y pagar el impuesto a las utilidades tenemos 120 días después de la fecha de cierre, pues los contadores o las empresas te toman todo ese tiempo para elaborar los estados financieros, ¿no? Hasta 4 meses para elaborar, imagínense. Entonces, ocurren hechos entre la fecha de cierre, 31 de diciembre, y la fecha de presentación de los estados financieros, 30 de abril, por decir algo. ¿Sí? Y pueden ocurrir hechos que afectan al patrimonio de la empresa. Son hechos que pueden afectar y que necesitan un asiento de ajuste. O pueden ocurrir hechos que solo necesitan ser informados en la empresa. De eso trata esta norma. ¿Cuándo debemos ajustar un hecho? ¿Cuándo solo debe informarse? Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Tenemos un almacén, nosotros digamos que vendemos abarrotes, ¿no?
podemos vender, no sé, harina, azúcar, fideo, y tenemos quintales ahí, en un depósito, ¿no? Y ustedes saben que diciembre, enero, febrero es época de lluvias. Entonces, ha llovido tanto que nuestro depósito se ha inundado. Se ha inundado nuestro depósito y lo que se ha arruinado era el azúcar que estaba ahí abajo, ¿no? Digamos, todo se apila, ¿no? Y nuestro producto se ha perdido. O se ha perdido el fideo o la harina, no sé. Podía caerse un muro de nuestro depósito y listo. Bueno, nuestro inventario ha desaparecido. Por tanto, ese es un hecho que necesita ser ajustado porque hemos perdido parte de nuestro inventario. Nosotros tenemos, dependiendo del sistema de inventarios en el que se trabaje, podemos tener la cuenta inventario de mercaderías o podemos tener la cuenta inventario final de mercaderías, ¿no? Que si pasa algo, se destruye nuestro depósito, se inunda, ahí ya no se puede recuperar porque imagínense todo el lodo que ha entrado a nuestro producto, digamos el 50% de nuestros productos han sido arruinados. Entonces, ya no tenemos esa cantidad de inventarios que teníamos y hay que ajustar, ¿no? Se ha caído el muro y eso va a costar también. Eso también hay que ajustar. Podía haber ocurrido algún hecho, ¿sí? Por decir, nosotros tenemos una subida o una bajada en el precio de nuestros productos que no afecta mucho por decisión del gobierno. Ha bajado el precio de la harina. Pero está todavía con un margen mínimo, pero tiene un margen de utilidad. ¿Sí? Entonces, eso debemos informar. No es necesario ajustar, sino eso se informa. Entonces, en relación a qué se debe hacer en algunos casos sobre hechos posteriores al cierre del ejercicio, se debe informar, se debe ajustar. De eso trata la norma de contabilidad número 2. ¿Está claro? Entonces, ya saben, hay dos tipos de hechos posteriores. Vamos con la norma de contabilidad número 3. Estados financieros a moneda constante. Dice revisada y modificada. Tal vez ya no debería poner esto acá, pero ha sido revisada, dice, en octubre de 2006. Ya es mucho tiempo, ¿no? Sin embargo, acá dice así, ¿no? Determinación histórica de la norma contable número 3, revisada en octubre de 2006. Dice, revisada y modificada en septiembre de 2007, pero tal vez, el 2006 ha sido modificada la determinación histórica y el 2007 ha sido revisada y ajustada la parte que se refiere al ajuste por inflación. Entonces, eso hay que tomar en cuenta. ¿Por qué esas fechas? Esta norma decía que debíamos nosotros ajustar en relación a la variación del tipo de cambio de la moneda extranjera, en realidad del dólar. Había un tiempo que llegó hasta 8,10, ¿sí? Por dólar. Esa era la cotización del dólar creo que en 2006 llegó hasta ahí, o en 2005, y después empezó a bajar, ¿sí? Empezó a bajar y llegaron a 6.96 y se quedó desde esa fecha hasta ahora en 6.96, ¿no? Siempre he escuchado, va a subir, va a subir. Ahora también hay un informe que dice que nuestra moneda, pese a todo, se está devaluando porque las reservas internacionales han bajado. Y eso puede afectar la evaluación de nuestra moneda.
Entonces, en esa época se detuvo la subida del dólar y empezó a bajar. Y cuando baja, ¿qué se hace? ¿Qué procede? Entonces, algunos decían, bueno, si está a la baja, no tenemos que hacer nada. Si está de subida, se hacen los ajustes por actualización, y si está de bajada, no se hace nada. Y otros dicen, no, hay que hacer. Pero ¿cómo vamos a registrar la baja? Nos perjudica, ¿no? Entonces hubo una discusión. Y decidieron en esa época crear las UFBs, Unidad de Fomento a la Vivienda. Y a partir de ese año, en vez de utilizar el dólar como medida para hacer los ajustes, empezamos a utilizar las UFBs, que distorsionan porque las UFBs se caracterizan por subir cada día, ¿no? Tiene 5 decimales, ustedes saben, y el último decimal es el que sube. Aparentemente no sube cuando se trabaja con 2 decimales, pero con las UFBs hay que utilizar los 5 decimales. Y entonces cada día sube. Y ahí también llegó el 2000, no me acuerdo si era el 10-11, donde se detuvo, ¿sí? Se detuvo la subida por un mes y se quedó la UFB detenida por un mes. Y otra vez el 2020, en diciembre del 2020, empezó a bajar. Por un mes estuvo a la baja la UFB, ¿sí? Forzaron, hicieron por decreto, qué sé yo, que baje, ¿no? Y después volvieron a hacer subir, pero ya no tan rápido, digámoslo así, ¿no? Esos 2 ajustes a la UFB, cuando hubo un mes en que se detuvo, creo que el 2005 era, no me acuerdo, en el 2005 se creó, 2011 habrá sido, no sé. Y la época de diciembre del 2020, que empezó a bajar, esos ajustes han ocasionado que no suba tan rápido la UFB, ¿no? Tiene una aceleración más lenta. Tiene su fórmula que se basa en el índice de precios al consumidor y se basa en la cotización de la UFB de hace un año. Entonces, tiene una fórmula bien especial para el cálculo de las UFBs, que supongo que algún docente les mostrará en alguna materia, ¿no? Posiblemente en 5 días vean cómo se calcula la UFB. Yo no estoy segura si ven en alguna materia eso. Pero en esta parte yo solo tengo que ver la teoría. Esta norma, entonces, habla de esos ajustes que deben realizarse cuando la UFB sube. Y hay una resolución del CETENAC, la resolución 3, si no me equivoco, de diciembre de 2020, que detiene el ajuste por inflación. Ahora dice, ¿no? ¿Por qué detiene? La norma dice, se va a proceder al ajuste por inflación siempre que la inflación supere el 12%. Pero ustedes saben que nosotros hace años que no llegamos a la inflación del 12%, aunque sea con números o con cifras maquilladas, igual no llegamos al 12%. Y la norma dice, no se procede al ajuste por inflación si no se llega a ese porcentaje. Y entonces el Consejo Técnico dice en el 2020 que ya no hay que hacer el ajuste por inflación. ¿Pero qué dice el gobierno? El gobierno dice, hay que hacer, ¿no? Entonces hay una pugna entre el colegio y el gobierno. Y el gobierno gana porque el gobierno cobra impuestos, ¿no? Como el gobierno cobra impuestos, para la determinación del impuesto se tiene que considerar el ajuste por inflación. Entonces, hay algunos que dicen, vamos a hacer los estados financieros sin actualización y vamos a hacer cálculos adicionales para la determinación del impuesto con la actualización.
y llega a ser un doble trabajo. Por eso lo he pensado ya 2 años, sí, ¿qué hago? ¿Les doy con o sin actualización, con ajuste por inflación o sin ajuste por inflación? Y ahí es un conflicto para nosotros, ¿no? Porque de todas maneras el gobierno exige ese ajuste por inflación y hay que hacerlo. Entonces, yo lo he pensado bien y como uno de los objetivos míos es la determinación del impuesto a las utilidades, pues veo todavía el ajuste por inflación, tal como dice impuestos nacionales. Bueno, de todos modos, no es tan difícil hacer o determinar una utilidad contable y luego determinar una utilidad tributaria. Y les repito, estamos en riña todavía porque hay algunos profesionales que dicen que para qué vamos a hacer ese doble trabajo y mejor es hacer de una vez toda la contabilidad con el ajuste por inflación, ¿no? Y así además mostramos una información más completa a los propietarios. Pero es una discusión que todavía está vigente. ¿En qué quedará? No sabemos todavía, ¿no? Pero el Consejo Técnico señala, ¿no? El Consejo Técnico dice, se detiene el ajuste por inflación a menos que la inflación supere el 12%. En esta norma también hace referencia a que nosotros tenemos que hacer algunos cálculos. Bueno, esta norma nos da algunas definiciones sobre lo que es inflación, sobre lo que son los ajustes parciales, integrales, moneda constante, índice, valores corrientes, habla de qué es un rubro monetario y qué es un rubro no monetario, y eso así a grandes rasgos les puedo decir. Un rubro monetario está hablando de, por ejemplo, el dinero en efectivo, ¿no? Aquellos que presentan o representan la moneda de curso legal, por ejemplo, billetes y monedas nacionales existentes en caja, bancos, todo lo que tiene que ver con el efectivo, cuentas por cobrar, es un rubro monetario. Y hacer referencia a los rubros no monetarios, que son aquellos rubros o aquellas partidas que conservan su valor intrínseco, ¿sí? Sin importar mucho otros aspectos. Estamos hablando, por ejemplo, de inventarios, estamos hablando de activos fijos que tienen un valor que conserva ese su valor y además hay que actualizarlos, ¿no? Yo no puedo actualizar un rubro monetario, no puedo actualizar caja moneda nacional, porque un billete de 100 es un billete de 100, ¿no? Pero sí puedo actualizar inventarios, sí puedo actualizar el activo fijo, y esas actualizaciones me van a ayudar a mí a que cuando venda esos activos fijos, pues pueda tener una ganancia, ¿no? Bueno, supuestamente. Entonces, eso depende de muchos otros aspectos. Pero de eso habla esta norma 3, habla también de cómo debemos ajustar a valores corrientes, cómo debemos hacer la actualización de los inventarios, cómo debemos actualizar el patrimonio. Hace una explicación detallada de cómo se ajusta el patrimonio. Entonces, tiene una cápita que se llama secuencia del ajuste, donde habla de cómo debe ajustarse algunas partidas. A eso se refiere la norma de contabilidad número 3, estados financieros a moneda constante. De eso habla. Y si ustedes tienen alguna pregunta, pueden levantar la mano y preguntar el momento que ustedes deseen. Luego tenemos la norma de contabilidad número 4, revalorización técnica de activos fijos. ¿Cuándo se presenta una revalorización o qué entendemos por revalorización? La revalorización técnica significa que un profesional entendido en la materia va a asignar un nuevo valor a nuestro activo fijo. Por ejemplo, dice la norma quiénes pueden hacer esa asignación de ese nuevo valor. Y dice que
La norma dice que primero las revalorizaciones tienen que estar aprobadas por el directorio o por los dueños, por la Asamblea General de Socios, ¿no? Después dice quiénes van a realizar ese trabajo, ¿sí? Y la revalorización técnica, bueno, es un trabajo que se hace por un equipo multidisciplinario. ¿Por qué? Porque el encargado de hacer el registro es el contador, ¿no? Pero él no puede asignar un valor. Yo, como profesional en el área de la auditoría, no puedo ver un mueble y decir cuánto vale ese mueble, ¿no? Entonces, si vamos a hacer una revalorización técnica de muebles y enseres, ¿a quién voy a contratar? ¿A qué técnico ustedes dicen que voy a contratar para que haga la revalorización? Peritos. A peritos, ¿pero qué peritos? Muy bien, peritos. En este caso de los muebles, ¿quién sería ese perito? ¿El carpintero? El carpintero. ¿Ves? Bien, ¿no? Entonces, si yo quiero revalorizar mis vehículos, ¿a quién voy a contratar? Al mecánico. Mecánico. Y si yo quiero revalorizar mis edificios, A un arquitecto o puede ingeniero. ser, está bien, puede ser arquitecto, puede ser ingeniero. Un Sí, albañil los dos. también, porque sabe más también. Los albañiles también, pero no tienen un colegio, o sea, una institución título? que les respalde, sí, Ah, sí. ¿no? O sea, Sí. yo de acuerdo, si al albañil le puedo preguntar y el albañil me puede decir bien cuánto vale, qué está mal, excelente, ¿no? Es más, el ingeniero puede venir con su albañil y hacerse ayudar por él, pero quien va a respaldar es el profesional, ¿no? Ajá. El ingeniero, el arquitecto. Debería haber, ¿no? Un colegio de albañiles. Estaba viendo el otro día, ser albañil no es tan fácil, he visto un video, creo. No es tan fácil como la gente piensa, porque para ser albañil necesitas sí o sí conocer matemáticas, ¿no? Para saber. Sí, licenciada, también física, porque hay equilibrios y todo lo demás para ver. Es un trabajo riesgoso también, por otra parte, por las alturas y demás. Sí, sí, es peligroso, ¿no? Entonces, bueno, pero lastimosamente ellos no tienen que respalde su conocimiento, ¿no? Por lo tanto, ellos pueden ayudarle al ingeniero o al arquitecto a hacer la revalorización técnica de un activo fijo. Y bueno, a eso se refiere esta norma 4, pero también nos dice cómo debemos registrar esa revalorización. ¿Cuándo debemos utilizar? Hay dos partidas que debemos utilizar cuando hablamos de la revalorización técnica de activos fijos. Dice, nosotros podemos revalorizar incrementando el valor, registrando la reserva para revalúos técnicos. Y en algunos casos podemos utilizar resultados por exposición a la inflación. Esas dos partidas. Y la norma 4 nos dice cuándo debemos utilizar qué cuenta. Es una norma cortita. Tiene 2 páginas nada más. Creo. A ver, vamos a ver. Sí, 2 páginas. En realidad, 2 páginas y un poquito. O sea, 2 hojas podría ser, ¿no? 2 páginas y un poquito más. Esa es la norma 4. Ahora, la norma 5, principios de contabilidad para la industria minera. Pues obviamente esta norma habla de qué debemos tomar en cuenta para registrar digamos, una mina, cuando adquirimos la mina, cuando adquirimos el derecho de explotación de la mina. Se hacen estudios de prospección, se hacen estudios de exploración, se hacen estudios de desarrollo,
cuando nosotros tenemos una mina para explotar, ¿no? No es tener la mina y ya, hay que hacer algunas inversiones y esas inversiones van a incrementar el valor de la mina. Tenemos, a ver, ¿qué dice la norma? Costos de exploración y desarrollo. Cuando se capitalizan estos costos, ¿cuándo es que esos costos pueden convertirse en gasto? Habla también de cómo debe considerarse el abandono, cómo debe considerarse la evaluación de los inventarios de minerales y aspectos que tienen que ver estrictamente con la minería. Cuando hablamos de la minería, tenemos que hablar de también del valor del mineral, de la ley, ¿no? O sea, la ley del mineral, ¿no? Dice, el mineral tiene baja ley, que no es un mineral muy puro, ¿no? Todos esos aspectos los explica la norma 5. Puede considerarse el derecho de explotación como un activo intangible. Entonces hay que amortizar, ¿no? Si no es nuestra mina. Si simplemente nosotros tenemos una concesión minera. Pero no sé cómo están funcionando ahora las cosas en minería. Pero bueno, lo último que sé es que el precio de los minerales estaba de subida. Por eso estamos viendo más en el país, no estamos mal. La minería baja y ahí estamos arruinados. El valor de los minerales sube y bueno, estamos tranquilos. Y ahora estamos tranquilos. Hay buenas cotizaciones. Pero de todos esos aspectos habla la norma 5 y además se respalda con la norma internacional, ¿no? Para ver algunos aspectos. Luego tenemos la norma de contabilidad número 6 que habla del tratamiento contable de las diferencias de cambio y mantenimiento de valor. Igual revisada y modificada, al igual las dos juntitas, la norma 3 y la norma 6, en septiembre del 2007. Esta norma, acá yo la veo muy chiquita. En la otra estaba más amplia. Aquí parece resumidita. Es una página nada más. Una página. A ver, vamos a ver el anterior. Sí, es igualito. ¿O será por la letra? Tamaño de la letra, tal vez. Sí, tamaño de la letra. Eso es. Sí, revisada y modificada a septiembre de 2007. Es algo que ya no dice, sí dice. Bueno, esa norma dice que cuando nosotros tenemos cualquier transacción en moneda extranjera y tenemos que actualizar, utilizamos diferencias de cambio. Si nosotros tenemos dólares en nuestro poder, tenemos que actualizar al el valor de nuestra moneda extranjera. Y eso lo hacemos utilizando la cuenta diferencia de cambio. Y si tenemos otras cuentas que están sujetas a índices, a cualquier índice, pues utilizamos la cuenta mantenimiento de valor, ¿no? El índice más común ahora es la UFB. Por ejemplo, nosotros tenemos el crédito fiscal. En una empresa grande sí afecta harto, pero en una empresa pequeña no afecta la gran cosa. En una empresa grande, ¿qué tenemos? En una empresa grande tenemos el crédito fiscal de, qué sé yo, 120,000 bolivianos. Actualizar por las UFBs cada mes nos ayuda, ¿no? Entonces, hacemos la actualización. Pero si somos una empresa pequeñita que tiene poco crédito fiscal para el siguiente periodo, pues su actualización no afecta a un boliviano, puede ser su actualización, ¿no? Y para los trabajadores dependientes también, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos
algunas cuentas que están sujetas a la UFB, pues al actualizar utilizamos mantenimiento de valor. Eso dice la norma 6. Bien. Luego tenemos la norma 7, evaluación de inventarios, evaluación de inversiones permanentes. Inversiones se refiere a que nosotros, como empresa, nosotros tenemos mucho efectivo disponible y pues no lo estamos utilizando. Entonces decidimos invertir en otra empresa, hacernos socio de otra empresa. Y esa es una inversión permanente porque nosotros estamos decidiendo invertir en otra empresa con la idea no de vender, comprar y vender acciones, ¿no? Sino de generar cierta rentabilidad al convertirnos en socios de otra empresa. Y entonces esta norma nos dice que para hacer la evaluación de nuestras inversiones, podemos hacerlo de acuerdo a la cotización de las acciones en la bolsa de valores. Resulta que nuestra bolsa de valores no cotiza acciones, ¿no? Cotiza documentos descontados. No tenemos empresas que coticen en la bolsa, porque para cotizar en bolsa, las empresas tienen que cumplir ciertos requisitos. Tal vez las transnacionales, ¿no? Pero esas cotizarán en otra bolsa, ¿no? En la bolsa de Chile, de Sao Paulo, de, qué sé yo, no, de otro país, ¿no? Dow Jones, no sé. Y entonces, pues no tenemos la opción de ver el valor de nuestras acciones en la bolsa de valores nuestra. Por tanto, nos da otra opción. Esta norma contable 7 nos da la opción de que nosotros tomemos en cuenta el valor patrimonial por acción, con condiciones. Por ejemplo, si nosotros tenemos el control total o influencia significativa en la toma de decisiones. Si es así, nosotros optamos por la evaluación al valor patrimonial proporcional por acción. Y si no, pues actualizamos por UFBs. Nada más. Eso dice en qué casos se procede a la evaluación de las inversiones de acuerdo al valor patrimonial proporcional por acción. ¿No? ¿Qué más dice? ¿Cómo debemos exponer los estados financieros? Y habla sobre la terminología que debemos considerar que ustedes van a ver cuando estén llevando 411, que es una empresa tenedora, que es una empresa emisora, que es una sociedad controlada, que es una sociedad vinculada, que son las acciones comunes o ordinarias, las acciones preferidas o preferentes, y esos aspectos los consideran la norma 7. ¿Sí? Nosotros vamos a ver un ejemplo relacionado a la norma, a la norma 3, cuando veamos los ajustes, vamos a ver, ¿no? Harto de la norma 3. De la norma 4 yo no veo revalorizaciones, pero van a ver en 4.10. La norma 5 ven en 7.11. La norma 6 vamos a ver un ejemplo nosotros, un par de ejemplos. En la norma 7 vamos a ver un par de ejemplos, pero estoy segura que lo ven en, no sé si en 3.10 o en 4.11 ven más de esta. No. Seguimos. A ver, espérenme un ratito. San Google, recién viendo yo puesto esto acá y no veo nada. Ya, ahora sí. Seguimos con las otras 7 normas restantes. Voy a tomar agüita porque ya
Por eso solo veo las 14 normas, porque me la paso hablando en estas clases teóricas y luego me afecta la garganta. Y la que tiene que descansar soy yo y no ustedes. Bien, a ver. La norma 8, consolidación de estados financieros. Bueno, cuando hablamos de consolidación de estados financieros, nos referimos a empresas que son grandes y que tienen sus sucursales. ¿Sí? Un gran ejemplo de la consolidación de estados financieros lo podemos ver. A ver, espérenme un ratito. Hay dos casos, ¿no? Cuando es una empresa como, por ejemplo, el Banco Unión, pondremos, o cualquier banco, ¿no? Todos los bancos tienen la obligación de tener una agencia en cada departamento. Tienen una agencia principal, aquí el Banco Unión tiene su agencia principal en el Bule, si no me equivoco, esa creo que es la agencia principal. Y tiene las sucursales, tiene en la Bolívar, tiene en la Litoral, tiene en la Gabriel René Moreno, tiene en el Mercado Uyuni, 4 que yo sepa, tal vez tiene más, ¿no? Con la principal son 5 bancos, tal vez tiene más. Y entonces, lo que hacen es registrar todas las operaciones y mandan información cada día, mandan información a La Paz. Y La Paz consolida toda esa información de los 9 departamentos, de todas sus sucursales, ¿no? Porque yo digo 5 aquí en Potosí, pero tiene, además de las 5 en Potosí, tiene en Uyuni, tiene en Tupiza, tiene en Villazón, tal vez tiene en otro lugar, no sé si habrá en Betanzos, por ejemplo, yo no sé, pero se me ocurre que puede haber en Betanzos, que puede haber en otra ciudad intermedia. Entonces, todo lo que ocurre en Potosí se consolida en Potosí y se pasa la información a La Paz y se consolida en La Paz, ¿no? Toda la información de todos los departamentos y presentan del Banco Unión un solo estado financiero, ¿no? De todo el país. Entonces ahí están consolidando la información de los estados financieros. Pero puede no ser el único caso. Puede ser que tenemos empresas que son bastante grandes y que tienen sociedades en las que se ha invertido que son sociedades controladas, ¿no? Qué sé yo, una cadena de hoteles y restaurantes, que no es solo una actividad, sino son 2, ¿no? O alguna empresa grande, a ver, acá, que hayan empresas que hay en todo el país, estamos hablando de, por ejemplo, Farmacorp, ¿no? Que tiene en todo el país, que consolida también su información. Acá, solo en Potosí, podemos hablar de la económica, ¿no? La farmacia, que tiene, creo que 8 sucursales. 7 u 8 sucursales tiene la económica acá. Entonces, bueno, tienen que consolidar su información. Es muy importante hacer eso, ¿no? Puede tener sociedades controladas que, digamos, acá o la principal funciona en La Paz y, digamos, se llama, qué sé yo, se llama, no sé, a ver qué, no, ahorita un ejemplo real no se me ocurre, pero podría haber con una empresa A, ¿sí?
que tiene en La Paz y que tiene una controlada que es B, que se llama Otra Cosa, en Potosí, ¿no? Pero depende de, ¿no? Por ejemplo, si hablamos así en grande, podemos hablar de Nestlé, ¿sí? Nestlé que ha comprado Nescafé, ¿no? Nestlé que ha comprado todo lo que se les ocurra, es dueña de un montón de cosas. Ha comprado chocolates, no sé, de varias marcas, fábricas de chocolates de varias marcas, y se ha quedado cada producto con su marca original. Pero si ustedes ven su logo en la información, tiene su logo de Nestlé. Entonces, esas consolidan la información. ¿Cómo se consolida la información? ¿Qué hay que considerar para consolidar información? Que sean empresas grandes que se dediquen a una sola actividad, que sean empresas controladas por mí para que yo pueda consolidar esa información. Si no controlo, si yo he invertido pero no la controlo, pues entonces no, ¿no? Pero si yo tengo el control total de esa empresa, entonces consolido la información, porque yo soy dueño de esa empresa y es un ala de mi empresa, ¿no? Que hay emprendimientos grandes que tienen otras actividades, ¿no? Podemos ver casos en Santa Cruz, por ejemplo, casos también en La Paz, más ahí en Santa Cruz. Ahorita, yo conozco un caso, pero ahorita no me acuerdo el nombre, entonces mal les podría decir. Bien, entonces la norma 8 nos habla de cómo debemos consolidar esa información. La norma 9. La norma 9 habla es la norma de contabilidad para la industria petrolera. Igual acá hace referencia al costo de búsqueda o prospección, porque tienen que ver de todos los gastos, por ejemplo, en boca de pozo, ¿no? O sea, hacen una prospección, hacen un estudio para la perforación de pozos petroleros y ese tiene un costo muy elevado. Y ya cuando han hecho todo el estudio, se ha gastado, no hay petróleo, entonces se ha perdido todo ese dinero. Pero sí hay, construyen, hacen una boca de pozo que es el lugar de donde sale el petróleo y hay costos adicionales que deben registrarse, además de la prospección, el desarrollo, tienen que tomarse en cuenta los costos a boca de pozo. ¿Cómo se toma en cuenta los costos a boca de pozo? Es lo que se explica en esta norma. O sea, y además hay que tomar en cuenta, además de esta norma, todo lo que dice la ley de hidrocarburos, ¿no? ¿No hay más? Que tiene que ver mucho con impuestos. Y hay que conocer toda la terminología relacionada a la industria petrolera. Bueno, eso se ve en la norma de contabilidad número 9, que nosotros en ninguna materia podemos ver, tal vez en 711 se hace alguna mención, pero en nuestro medio, acá en esta área del país, no hay industria petrolera, hay industria minera, ¿no? Entonces, esta norma de contabilidad con seguridad la ejemplifican en Tarija, Sucre, Santa Cruz, ¿no? Pero en el resto de los departamentos tal vez se van más por la minería. Luego tenemos la norma de contabilidad número 10, tratamiento contable de los arrendamientos. Esta norma habla de los arrendamientos, que los arrendamientos se refieren a, por ejemplo, arrendamientos operativos y arrendamientos financieros. Los arrendamientos operativos son los alquileres. Eso se llama un arrendamiento operativo. Un simple alquiler que se paga mes a mes de cualquier bien que estemos utilizando. Y los arrendamientos financieros es que nosotros tenemos un contrato para usar un activo fijo, ya sea una maquinaria, un edificio. Normalmente va a edificios y maquinarias, ¿no? Pero puede ser también algún vehículo.
Entonces, estamos arrendando y nuestro contrato es por 10 años, digamos, ¿no? Si es de un edificio, es un arrendamiento financiero con un contrato a 10 años. Y en esos casos tenemos que ver quién se hace cargo del registro de la depreciación del activo fijo, el arrendador o el arrendatario. Y sobre esos aspectos habla la norma 10. Van a haber arrendamientos en 5 días. Y ahí ejemplifica. La norma 8 no sé dónde ejemplificará. Posiblemente en 411. Posiblemente. O mencionarán, ¿no? La norma 11, información esencial requerida para una adecuada exposición de los estados financieros. Esta norma nos habla de cuáles son los estados financieros principales, secundarios, cuáles son los estados financieros adicionales que nos ayudan a presentar la información completa, como ser, por ejemplo, el estado de costo de producción, ¿no? Que es un estado que aporta información al estado de resultados. En esta norma también nos da la definición de cada elemento de los estados financieros, define qué es un activo, qué es un pasivo, qué es el patrimonio, define cómo son las cuentas de ingreso, las cuentas de gasto, hace una referencia a todos esos aspectos, ¿no? También dice, por ejemplo, qué son, a ver, vamos, habla de cómo debemos clasificar algunos gastos, habla de los seguros y demás. A ver, voy a ver. Norma 11. Vamos a buscar la norma 11. ¿No? Revelaciones en los estados financieros. ¿Qué debemos tomar en cuenta para la revelación de los estados financieros? Y resulta que cuando nosotros presentamos estados financieros, presentamos las notas a los estados financieros. Y son revelaciones que debemos hacer en relación a cada partida que sea necesario explicar. Por ejemplo, en las normas en las notas a los estados financieros, nosotros tenemos una primera norma que habla de los antecedentes de la empresa, otra segunda nota que habla sobre en base a qué se ha elaborado la información de los estados financieros. Y dice los estados financieros se elaboraron en base a las normas de contabilidad generalmente aceptadas, ¿no? Hace referencia a que, por ejemplo, si nosotros trabajamos mucho a crédito, tenemos que detallar todas nuestras cuentas por cobrar, cómo están compuestas nuestras cuentas por cobrar y cuáles son los retrasos que nosotros podríamos tener y en relación con la previsión para cuentas incobrables. Hace referencia a, por ejemplo, nuestros inventarios, cómo están compuestos nuestros inventarios, cómo han sido evaluados nuestros inventarios, su actualización. ¿Qué activos fijos tenemos? Todo eso, todo lo que se refiere a la empresa está explicado en las notas a los estados financieros y esta norma se encarga de decirnos qué es lo que se debe informar, cómo se debe informar, qué incluye cada nota, ¿no? O sea, por ejemplo, vamos a ver un ejemplito. En el caso del patrimonio dice, nosotros debemos explicar cuál es el capital pagado, si tenemos reservas, si tenemos resultados acumulados, y en el caso de las sociedades anónimas también debe revelarse el capital pagado, número, clase, valor nominal de las acciones autorizadas, emitidas y en circulación. Habla del capital aún no pagado, que han sido acciones emitidas pero no pagadas todavía. Habla del movimiento de cuentas de capital, de los derechos, preferencias y restricciones sobre las acciones emitidas y puestas en circulación. Y bueno, ese es un ejemplo de lo que debe incluir o la información que debe mostrar cada nota, ¿no? Dependiendo obviamente de la naturaleza de las operaciones de la empresa. Bueno, la norma 12, tratamiento contable de operaciones en moneda extranjera cuando coexiste más de un tipo de cambio. Entonces, la pregunta acá es, en nuestro país,
coexiste más de un tipo de cambio, por ejemplo, cuando hablamos de dólares, existen tipos de cambio diferentes. ¿Cómo es? ¿Qué? ¿Mm? Bueno, resulta que nosotros podemos tener operaciones en moneda extranjera, más frecuente en dólares, ¿no? Y si nosotros tenemos en dólares, nosotros podemos comprar dólares o comprar cualquier bien en dólares, ¿no? Pero implica hacer una conversión. Si nosotros no teníamos dólares, hemos comprado dólares para hacer el pago. Y si hemos comprado dólares para hacer el pago, hemos pagado por esos dólares. ¿Cuánto pagamos? ¿Quién me dice cuánto me pagan cuando yo voy al banco a comprar dólares? ¿A qué tipo de cambio voy a comprar esos dólares? ¿Cómo es? A bolivianos. Voy a convertir a bolivianos, claro. Pero yo voy, ¿sí? Yo voy con 70,000 bolivianos porque quiero comprar 10,000 dólares y voy al banco. Cuando pago los 10,000 o por los 10,000 dólares, ¿cuánto voy a pagar en el banco? ¿Quién me dice cuánto voy a pagar en bolivianos por 10,000 dólares? ¿Mm? 69.600. ¿Estás seguro? 68.600. Ah, 68,600. No. 69.600. 69.900. 39.600. No. 29.700. Ah, sí. 69,700. ¿Por qué? Porque yo voy al banco y si ustedes entran dice tipo de cambio de compra, tipo de cambio de venta y tipo de cambio oficial. El oficial es 696. ¿En cuánto tengo que registrar? Yo tengo todavía los 10,000 dólares en caja moneda extranjera. Yo tengo los 10,000 dólares. Yo tengo que registrar y ajustar esos 10,000 dólares al cierre de gestión a 696. ¿Cuánto he pagado por esos 10,000 dólares? He pagado 69,700, ¿no? Eso he pagado. O sea, hay 100 de más. Tengo que registrar esos 100 de más que yo he pagado. Pero si yo tengo los 10,000 dólares y quiero vender lo que su compañero decía hace rato, me van a pagar 68,600, ¿no? En el banco. Eso me van a pagar. Si yo voy a pagar al banco, a vender mis dólares al banco, pues me van a pagar 68,600. ¿Cuánto he pagado yo por esos dólares? 69,700. ¿En cuánto voy a vender? Voy a vender en 68,600. Entonces, ¿cómo manejamos esas diferencias de cambio? Eso es lo que dice esta norma, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer? O sea, yo registro los 10,000 dólares, los puedo registrar y dejar registrados a 6,97, ¿sí? Cada dólar. Ese es el tipo de cambio que yo he pagado. Y si llega a fin de año, tengo que hacer el ajuste para mostrar 6,96. Y si quiero vender, voy a vender en menos. Entonces, hay pérdida por diferencia de cambio. Entonces, eso
A eso se refiere esta norma. ¿Sí? Bueno, espero que hayan tomado en cuenta, ¿no? O sea, no hay solo un tipo de cambio del dólar. Puede que haya un solo tipo de cambio del euro, puede ser, pero del dólar hay 3. Norma contable 13, cambios contables y su exposición. Cuando hablamos de cambios contables, tenemos que tomar en cuenta algunos aspectos. Por ejemplo, ¿qué tipo de cambio se ha realizado? ¿Es un cambio en una estimación o no? Puede ser un cambio por política. Aquí en la siguiente habla de políticas contables. Pero estos cambios contables pueden ser por una política contable que yo he cambiado. Digamos, he decidido cambiar de método de depreciación. Entonces, ¿cómo debo proceder a este cambio contable? Debo mostrar en notas a los estados financieros el efecto de este cambio contable. ¿Sí? ¿Por qué estoy cambiando? Ahora puede ser que haya una nueva ley que me obligue a cambiar una política contable. ¿Sí? Entonces, pueden haber cambios en estimaciones contables, pueden ser cambios por disposiciones legales y tengo que hacer revelación de esos cambios contables. Y en esta norma hay un anexo que habla de ejemplos de partidas susceptibles de cambios en estimaciones contables y o principios de contabilidad. Y tenemos la previsión para cuentas incobrables, la previsión para pérdida en préstamos, por ejemplo, tenemos inventarios obsoletos, valuación de inversiones, venta de acciones, reclamaciones de garantías, pérdidas en contratos de venta, costos de recuperación y un montón más. No están enumerados, pero es una lista larga que está sujeta a cambios, a posibles cambios en estimaciones, ¿sí? La depreciación es una estimación. Yo no puedo calcular exactamente cuánto me va a durar un activo fijo. Se estima que un vehículo dura 5 años, pero yo veo en la calle autos de 1970 que siguen circulando, ¿no? De 1970 hasta ahora, ¿cuántos años han pasado? Porque hay petas que son del 70, del 75 y siguen circulando. Yo me acuerdo que de niña tenía un auto, un Passat, modelo 1975, y está en perfecto estado. Y está ahí, clarito se nota, y siempre lo veo, ¿no? Y del 75 hasta ahora, ¿cuántos años han pasado? Entonces, no se puede saber exactamente, ¿no? La depreciación. Es una estimación nada más. Y la previsión para cuentas incobrables igual es una estimación. Entonces, puede cambiarse esas estimaciones y, bueno, esta norma habla de esos cambios y cómo debemos exponer en los estados financieros, si vamos a exponer en las partidas o si vamos a exponer en las notas, simplemente haciendo una revelación. Bueno, eso habla la norma 3. La norma 14, políticas contables, su exposición y revelación. ¿Cómo debemos exponer? Entonces, en las notas a los estados financieros debemos decir qué política contable ha asumido la empresa para registrar inventarios, digamos, ¿no? ¿Cómo exponemos esa política contable y cómo revelamos en notas a los estados financieros? Entonces, políticas contables aplicadas. Por ejemplo, se los voy a leer acá lo que dice la norma. Se detallan partidas, a continuación se detallan partidas que requieren revelar la forma de aplicación de la política contable al preparar los estados financieros. Restricciones de los fondos bancarios. ¿Sí? Puede que tenga una garantía, haya presentado una garantía
para acceder a una licitación y, bueno, haya una restricción en relación a mi dinero, ¿no? Entonces, tengo que exponer en los estados financieros, revelar en los estados financieros. Dice, cambios en el valor adquisitivo de la moneda boliviana respecto al dólar estadounidense u otra moneda extranjera. Dice, método aplicado para la revelación de los efectos de la inflación. Por ejemplo, nosotros utilizamos la norma 3, ¿no? La actualización en base a las UFBs. Entonces, eso tenemos que exponer. Efectos a cobrar comerciales. Todas mis cuentas por cobrar, cómo están compuestas mis cuentas por cobrar, si tengo mora o no, ¿no? Todos esos aspectos tienen que considerarse. O sea, además, ¿qué política yo tengo? ¿Cada cuánto doy? O sea, si doy a 30 días, política de la empresa es dar crédito a 90 días, política de la empresa es no dar crédito, ¿no? Entonces son políticas que tienen que exponerse. Derechos y garantías sobre cuentas por cobrar, valor nominal de las cuentas por cobrar o documentos por cobrar, si hay documentos descontados, y así hay tres páginas y media sobre políticas contables que tienen que considerarse, ¿no? Que se aplican y que hay que considerar en algunos casos. Necesariamente hay que hacer revelaciones. ¿Y qué dice además sobre las políticas contables? Que cuando uno asume una política contable debe ser uniforme y consistente. Eso dice la norma 14. Por ejemplo, no puede ser que un año yo deprecie mis activos fijos en base a la legislación boliviana o línea recta, y al año decida cambiar de método a unidades producidas. Y ya, porque nada más cambió el contador y el contador estaba acostumbrado a utilizar otro método de depreciación y bueno, pues cambió. No se puede. No puedo cambiar, ¿sí? Porque no se debe hacer ese cambio y se tiene que informar y pedir autorización. No es que nunca se pueda cambiar, pero hay que ser uniforme, hay que ser consistente. No puedo aplicar un año sistema de inventarios periódico y otro año sistema de inventarios perpetuo. O cambió el contador a media gestión y el primer contador utilizaba el periódico y el siguiente utiliza el perpetuo. No puedo hacer eso. Entonces, en la aplicación de políticas contables se requiere y exige, y así dice la norma, que debe existir uniformidad y consistencia en la aplicación de las políticas contables. ¿Sí? Bueno, cualquier cambio se hace conocer con anticipación y se explica, ¿sí? Se explica el efecto de ese cambio en la política contable. Entonces, estas dos normas están relacionadas, como ustedes ven. Acá hablamos de la política contable que aplica la empresa, que debe ser uniforme año tras año, y si hay algún cambio, tengo que recurrir a esta otra norma. ¿Sí? Bueno, eso es lo que tenemos en relación a las normas de contabilidad nacionales. 14 normas de contabilidad nacionales emitidas por el Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad. ¿Tienen alguna pregunta? Licenciada, una consulta. ¿Podría explicar la norma de contabilidad número 7 de nuevo, por favor? 7. Sí. Ya. La 7, nosotros vamos a ejemplificar cuando veamos el tema 2, ¿sí? Pero cuando hablamos de las inversiones permanentes, les decía, ¿no? Sería fácil si tuviéramos bolsa de valores y cotización de acciones en bolsa de valores, pero no hay. Entonces, lo que se procede a hacer es ver, ¿no? Tomar un método, uno de los métodos que existe es la determinación del valor patrimonial proporcional por acción. Y se aplica este método cuando tenemos control total
o influencia significativa en la toma de decisiones. Entonces, hay que ver si nosotros en una empresa somos el socio mayoritario, pues vamos a tener control total en la toma de decisiones. Si son muchos socios y nosotros tenemos influencia significativa en la toma de decisiones de esa empresa, entonces podemos tomar en cuenta el valor patrimonial proporcional. Ese cálculo nosotros lo vamos a ver cuando lleguemos a ejemplificar en el tema 2, ¿sí? Pero es lo más importante. Y si nosotros no hay cotización en bolsa de valores, no tenemos control total, no tenemos influencia significativa en la toma de decisiones, pues existe otro método más, actualización en base a la variación de la UFB. Nada más, así. Eso hacemos. Además, esta norma nos da algunos detalles, ¿no? Por ejemplo, define algunos términos, qué son las acciones, quién es la empresa tenedora de las acciones, la que compra, ¿no? Quién es la emisora de acciones, la empresa que vende sus acciones. Nosotros seríamos empresa tenedora, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a evaluar nuestras inversiones? Las que hemos comprado y las acciones que hemos comprado. Entonces, esos aspectos indican la norma 7. ¿Está bien? Sí, gracias, licenciada. ¿Tienen alguna otra pregunta? ¿Nada? Bueno, entonces si no hay preguntas, quedamos acá. Es mucho hablar y tenemos mucho por hacer todavía, porque vamos a hablar la siguiente clase de las famosas NIF y de las NIC. Entonces, en términos muy generales, vamos a hacer referencia a las normas internacionales. Si no hay preguntas, bueno, ahora lo que tenemos que hacer es sacar nuestra captura de pantalla con cámaras abiertas. Así que abran sus cámaras, abran sus cámaras, chicos. Les estoy viendo, además tengo que conocerles. Vamos a conocernos bien de aquí a un mes, ¿no? Un poco más. Tengo 3 pantallas. Estaban más al principio, miren, ahora están solo 125, pero bueno. ¿Ya? Un ratito más que aparezcan las cámaras abiertas acá porque tardan en aparecer. Muy bien. Ya. Muy gentil, muchas gracias. Nos vemos el día, el miércoles, porque este viernes lastimosamente me han citado una reunión, les he mostrado que me han citado una reunión, entonces no vamos a poder pasar clases este viernes. Nos veríamos el siguiente miércoles nomás. Voy a tratar de resumir para que nosotros podamos ver estas normas internacionales que nos falta ver, ¿sí? Nos faltarían, a ver, ¿cuántas láminas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uy, 6. Pero es harto. De todos modos, no le voy a dar mucha importancia a las normas internacionales y vamos a tratar de hablar más, bueno, de lo que le sigue a ese punto que es principios de contabilidad generalmente aceptados. Esos 2 aspectos los vamos a ver la siguiente clase, ¿sí? Voy a hacer una referencia muy general de las normas internacionales, sumamente general. También tengo mi certificación en normas internacionales de información financiera. Las conozco las normas, menos las últimas.
3, las NIFs, pero la mayoría las conozco. Entonces, lo voy a hacer rápido de todos modos porque es simplemente conocimiento general que ustedes deben tener en relación a la normativa internacional. Y después vamos a hablar de los principios de contabilidad generalmente aceptados, que, ojo, los principios de contabilidad generalmente aceptados son muy importantes para ustedes. Llegan a séptimo y me hacen quedar tan mal, pero le hacen quedar mal a la licenciada Lourdes, a mí, a la licenciada Carmela, que es la que sigue con esto, ¿no? Porque llegan a sexto semestre y no pueden contestar qué son los principios de contabilidad generalmente aceptados, a qué se refiere cada uno de estos principios. Y nuestro accionar se basa en estos principios. Si ustedes se van a dedicar a la contabilidad, no saben ahorita a qué se van a dedicar más, a contabilidad o auditoría. Y si se dedican a contabilidad y si no saben los principios de contabilidad generalmente aceptados, bueno, están obligados a estudiar los principios y darle la importancia que requiere, aunque ustedes piensen que no es importante, no les gusta teoría, no. Sí es importante y tienen que entenderlos. Entonces, de eso vamos a hablar también en la siguiente clase. Si no hay preguntas, nos vemos el miércoles. Que les vaya muy bien. ¿Ya? Hasta luego, licenciada. Hasta